Bueno, recordaremos, compañeros, que la vez pasada vimos niveles de organización de la materia o de los seres vivos. Comenzamos como un átomo, posteriormente de molécula. La molécula involucra elemento y compuesto. Después de que ya se formó la molécula, van los organelos de la célula, que son las partes de la célula. Después se forma la célula. Posteriormente tejidos, ¿sí? Son los niveles de organización. Después de los tejidos son una serie de células. Después de los tejidos van los órganos del ser vivo. Después van los sistemas de órganos, que ya es la organización de los órganos. Posteriormente, pues ya el ser vivo, ¿sí? Puede ser un mamífero, una persona, etc. Después esta persona o este mamífero tiene la necesidad de relacionarse con seres vivos de su misma especie. Se relaciona en población, después de la población en biocenos, que es relacionarse con otros seres vivos de diferentes especies, ¿verdad? Y una vez que ya se relaciona con otros seres vivos de distintas especies, se relaciona con su ecosistema, es decir, con las plantas, con el planeta, para llegar a la biosfera. Básicamente son 13 sistemas de organización. Eso fue lo que vimos la clase pasada. Y mencionamos los reinos, nada más así rápido los mencionamos, que era el Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Platicamos un poquito así rápido de esta parte. Esto fue lo que vimos la clase pasada. Entonces ahora ya les mandé la tarea número 9, que se vence dentro de 8 días. Y les mandé pues 2 archivos. Estos 2 archivos vamos a verlos. Y uno que son las instrucciones de la tarea 9. Y otro que es pues el libro, ¿verdad? El libro en PDF. Vamos a ver las instrucciones. Esta consta de 4 partes la tarea. La primera parte nos dice leer y comprender la lectura y tablas de los temas de algas, página de la 70 a la 75. Entonces vamos a leer y comprender las páginas de 70 a la 75, para después pasar a la segunda parte, que es elaborar y completar el cuadro de la página 76. Vamos así rápido a leer estas páginas de la 70 a la 75, ¿sí? Y aquí básicamente toda esta tarea involucra los 2 primeros reinos, que es Monera y Protista. Se había comentado que el reino de la Monera, básicamente se pusieron de acuerdo algunos científicos para su clasificación, ¿verdad? Pero hasta que llegó Whittaker, este científico de apellido Whittaker, dijo que el reino de la Monera pues era muy, muy variado, y en él existen todos tipos de metabolismos que se conocen. Podrán haberlos clasificados en autótrofos, fotosintéticos, quimiautótrofos, heterótrofos, holozoicos, saprófitos y parásitos. Por si fuera poco, algunos, ¿verdad?, pueden vivir en forma anaerobia, es decir, sin oxígeno, y otros aeróbicos con oxígeno, y algunos facultativos que pueden tener los dos componentes, ¿ok? Entonces, ya después, posteriormente, fue Carl Woese. Descubrió y analizó a un grupo muy particular de bacterias, que son las arqueobacterias. Las arqueobacterias recibieron este nombre porque se consideran bacterias muy primitivas, o sea, muy pocas evolucionadas. Estos organismos viven en condiciones muy extremas, donde casi ningún ser vivo puede sobrevivir, como son las zonas termales de las profundidades del mar, donde las temperaturas son muy altas. No hay oxígeno, son salinas y muy ácidas. Las evidencias moleculares mostraron otra cosa. Las arqueas
se parecen más a las eucariotas que a las bacterias verdaderas. Considerando estas características, se propuso la división de la vida en 3 grandes dominios: bacteria, archaea y eucaria. ¿Sale? Entonces, en el reino de la monera todavía hay otra clasificación, que son bacterias, archaea y eucaria. Generalmente estas bacterias, generalmente que son las arqueobacterias, son bacterias muy primitivas, como precisamente se leyó, viven en el fondo del mar. En el fondo del mar generalmente pues el hombre pues no ha llegado en muchos rincones, no hay tecnología para poder llegar ahí. El mejor submarino de cualquier país eh, se formaría o se destruiría o se convertiría como en papel, ¿no? Porque la presión del mar pues es bastante, pues es el fondo y pues no aguanta esas presiones, ¿no? Entonces ahí se determinó que existen las arqueobacterias. ¿Por qué? Porque en condiciones de mucho calor y erupciones volcánicas pueden sobrevivir este tipo de bacterias. ¿Sale? Entonces, las bacterias del reino de Monera se pueden clasificar en estas: bacterias, archaeas y eucaria. ¿Sale? Según esta teoría, las bacterias y las archaea surgieron primero, derivados de células primitivas. Posteriormente, el origen de las eucariotas fue a partir de las archaeas, al incorporar a su citoplasma por endosimbiosis o bacterias fotosintéticas, precursoras de cloroplastos, y bacterias aeróbicas que originaron a las mitocondrias. Por otro lado, el dominio de eucaria incluye los 4 reinos que propuso Whittaker: protista, fungi, planta y animal. Entonces, las eucarias no nada más pueden estar en la monera, también podrían estar en las protistas, ¿verdad? Que son de naturaleza de algas y, y unos que otros parásitos. Fungis, que pueden estar en los hongos, plantas, todos sabemos todo el reino de las plantas, y animal, todo el reino de animal. Entonces, el dominio de la eucaria pueden estar también en estos 4 reinos más, ¿sí? Esto fue lo que se quedó de tarea la vez pasada. Y pues básicamente esto es lo que nos involucra el reino de la monera. Pasamos al siguiente, que es el protista. ¿Por qué protista? Porque fueron los primeros descubiertos, ¿no? De hecho, antes de que existiera el reino de la monera, el primero era el protista. Pero se dieron cuenta que tuvieron que haberlo clasificado de una forma diferente. Poner otro tipo de bacterias como son las arqueobacterias, ¿sí? Y otro tipo de bacterias muy primitivas en el reino de la monera y sacarlas de la protista, porque antes ellos estaban en protistas, ¿no? Entonces los tuvieron que sacar y meterlos a monera, ¿sale? Y protista principalmente pues son células eucariotas, eucariotas que son de procedencia de tipos de algas y también algunos hongos y parásitos. Son organismos unicelulares, ¿ok? Que también pueden formar otro tipo de organismos como son los multicelulares, ¿ok? Pero ya este tipo de reinos ya tienen un poco más de complejidad, a diferencia de las arqueobacterias que están clasificadas en el reino de la monera. Estas pues ya se caracterizan por tener un núcleo, ¿sale? Tienen membranas internas que a su vez forman organelos, ya tienen lisosomas, empiezan a tener mitocondrias, ¿verdad? No como por la del reino fungi o vegetal o animales, esas ya son muy complejas, pero ya empiezan a tener
ciertas funciones como organelos de mitocondrias. Tienen retículo endoplásmico, aparato de Golgi, entre otros organelos, ¿ok? Los protistas provienen del griego protistos, que significa el primero de todos. Se considera que son los primeros en presentar una célula eucarionte. Los protistas generalmente habitan en ambientes como suelo húmedo o sistemas acuáticos, como estanques, arroyos, ríos, lagos, mares, etc. En cuanto a su nutrición, existen protistas autótrofos, fotosintéticos. También hay heterótrofos que se alimentan por absorción. Algunas especies son parásitas para el hombre y otros organismos. Lo que les comentaba, los protistas de una de otra manera también se consideran pues algunos parásitos. Pueden tener locomoción a través de cilios, flagelos o prolongaciones de citoplasmas llamados pseudópodos, pies falsos. También existen organismos sensibles, es decir, que permanecen fijos. Presentan reproducción asexual y sexual. Todo esto que acabamos de mencionar, posteriormente se van a hacer unas tablas para su clasificación de cada uno de estos términos, porque a lo mejor van a decir, bueno, pues qué son cilios, qué son flagelos, qué es el citoplasma, qué es el mitocondria, cómo se reproducen asexualmente o sexualmente. Todo eso se va a estar explicando en esta clase y posteriores clases, ¿vale? Y como les decía, las protistas también están clasificados en algas, ¿sí? En el reino marino, en el mar, pues generalmente está muy incluida lo que es el reino de las protistas. ¿Por qué? Pues porque ahí hay algas, ¿sí? Recordemos que las algas pues son alimentos para otro tipo de seres vivos, como son peces o otro tipo de seres vivos, ¿no? Entonces, además de que las algas, de una de otra manera, es como el pulmón del mar, ¿verdad? Porque gracias a las algas, el mar puede tener oxígeno, ¿sí? Para nosotros, lo que son los árboles, ¿verdad? Gracias a los árboles, nosotros podemos respirar, ¿verdad? Tener oxígeno, gracias a los árboles, afuera del agua. Pues adentro del agua, pues no hay árboles, pero hay algas, ¿no? Entonces las algas son súper importantes para el medio acuático. Es como los árboles del medio acuático, ¿sí? Sin las algas, pues no hay oxígeno eh, en el mar, ¿sale? Entonces de ahí la importancia de cuidar también ese reino, ¿verdad? Que son los protistas. Debe de estar de una de otra manera, pues bien equilibrado y cuidarlo, ¿no? Aquí nos dice que los protistas llamados algas se caracterizan porque pueden realizar la fotosíntesis, ¿verdad? Lo mismo que hacen los árboles, y por lo tanto producir su propia materia orgánica o su alimento. Muchas algas contienen clorofila como pigmento fotosintético principal. Debido a que estos pigmentos reflejan la luz a diferentes longitudes de ondas, existen algas de diferentes colores, ¿sale? Como reflejan la luz, puede haber color rojas, amarillas, verdes pues, porque son de clorofila, ¿verdad? Y otro tipo de colores. La clasificación de las algas se basa principalmente en el tipo de pigmentos secundarios o accesorios que presentan, la forma química como almacenan sus nutrientes y la composición de la pared celular. Los principales grupos son los siguientes. Vamos a ver algunos grupos de algas, ¿sí? Incluso aquí están sus dibujos, bueno, sus imágenes, sus ejemplos, ¿verdad? El primer, ¿cómo se llama? Grupo de clasificación de las algas, pues son las euglenofitas. Euglenofitas tienen un color verde, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque precisamente tienen clorofila que hacen precisamente que hagan ese color, ¿sí? Sus características son unicelulares, flagelos,
habitan en agua dulce, pero también hay marinas, ¿sí? Esas también las encontramos en los ríos, no nada más en el mar, ¿verdad? En el océano, sino también en los ríos, porque pues bueno, también puede estar en el agua dulce. Son autotrofas, pero pueden realizar la nutrición heterotrofa en ausencia de luz. No tienen pared celular. Entonces, esas son la primera clasificación de las algas. La segunda son las pirreofitas, son incoloras, con un poco verdosas. También tienen pues clorofila, principalmente sus pigmentos. Son unicelulares, conocidas como dinoflagelados. Son marinas. Si crecen en exceso, producen la marea roja. El mar tiene color rojizo porque producen toxinas de este color. Causan la muerte de peces e intoxicación en el ser humano. La pared celular es de celulosa. Entonces, gracias a estas pirofitas, pues puede haber de una de otra manera la famosa marea roja. Cuando hay alerta del gobierno en ciertas playas que dicen, pues, X playa tiene marea roja, pues quiere decir que estas algas crecieron en exceso. Y pues como de una de otra manera, al reflejarse con el sol, provocan este color rojo, ¿no? Entonces, son muy tóxicas cuando están en exceso. Estas algas son muy tóxicas y algunos peces pues los pueden envenenar. Y a nosotros pues son un poco tóxicas también, nos hacen daño. Entonces recomiendan que no entremos a la playa, lógicamente cuando hay marea roja. O cuando hay marea roja y durante un tiempo se le prohíbe a los pescadores, a la gente que vive de la pesca en general, pues vender sus productos. ¿Por qué? Porque pues está intoxicado, ¿no? Los peces están intoxicados y no pueden vender este tipo de alimento, ¿sale? Entonces, las pireofitas provocan de una de otra manera eh, la marea roja, ¿no? Vamos al siguiente grupo de algas que son los basillariofitas. Son de color doradas, también con clorofila, fucosantina. Son organismos unicelulares y colonias conocidas como diatomeas por su pared celular de silicia. Estos ya tienen pared celular y son de silicia, a diferencia de las otras. Habitan en agua marina y dulce, estas pueden estar en las dos. Almacenan sus nutrientes en forma de aceite. Esto les permite flotar con mayor facilidad y mantenerse en la superficie. ¿Okay? Vamos al siguiente, que son los rodofitas. Son de color rojo. También tienen pigmento de clorofila, ficoeritrina. Son organismos ya multicelulares, un poquito ya más avanzados. Son marinas. La coloración le ayuda a vivir en lugares más profundos. Pueden absorber las ondas de color azul con su pigmento rojo. ¿Sí? Entonces aquí está la imagen de estas algas. El siguiente grupo se llama facofitas. Son color pardas. Hacen que este color tenga la clorofila fucosantina. Son organismos multicelulares, son marinas, viven en zonas frías y templadas, llegan a medir hasta 50 metros. Su pared celular es de celulosa y algina, como el sargazo, ¿sí? Entonces, cuando hay demasiadas de este tipo de algas, que son las facofitas, son muy grandes, ¿sí? Son muy grandes en ellas y se producen demasiadas. Cuando se producen mucho, de una de otra manera alteran el ecosistema de muchas playas, ¿no?
y generalmente el mar la saca, ¿sí? Y empieza a ver el famoso sargazo. Aparece mucho en lo que es en el Caribe y en México, en algunas playas, ¿verdad? Aquí como en Cancún o Playa del Carmen, etcétera, aparece mucho el sargazo. El sargazo pues es muy como que molesta, ¿verdad? Cuando una persona quiere estar en la playa, etcétera, ¿verdad? Porque pues como que se enreda y pues no es bueno estar ahí. Entonces las autoridades, cuando hay mucho sargazo, pues cierran la playa. Y pues ya sea con trascabos o máquina pesada, pues tienen que empezar a quitar el sargazo. Y no es poquito, ¿no? Ni siquiera son unos cuantos kilos, son toneladas y toneladas de algas que crecieron de más, que son las famosas facofitas, que son las que producen el sargazo, ¿sí? Ya con el sargazo han hecho distintas pruebas, algunas personas, incluso algunas escuelas y científicos, y pueden estar haciendo hasta material de construcción con el sargazo. Sí, apenas vi hace como 2 años que se pueden hacer ladrillos de sargazo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como dice el dicho, ¿no? Si de la tierra te caen limones, ¿verdad? Aprende a hacer limonadas, algo así es el dicho, ¿no? Pues es lo mismo, pues si hay mucho sargazo, pues hay que ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces pueden hacer ladrillos y otro tipo de materiales de construcción. Entonces, a lo mejor no es muy bueno porque pues no tiene mucha resistencia, durabilidad, etcétera, pero bueno, pues a lo mejor como material provisional, pues sí serviría, ¿no? Vamos al siguiente grupo que son las clorofitas, de color verde. Ese color verde lo da la clorofila, xanthofilas y carotenos. Son organismos unicelulares, algunas forman colonias filamentosas, la mayoría se habitan en agua dulce, aunque también hay marinas. Entonces, estas algas también pueden estar en el océano, como también pueden estar en los ríos, ¿no? En agua dulce, ¿sale? Entonces, hasta aquí acabo esta parte de las algas. Vamos a los protozoarios. Durante mucho tiempo se creyó que los protozoarios eran animales unicelulares, ya que tienen la capacidad de moverse y de consumir otros organismos como alimentos. Fueron observados por primera vez por Anton van Leeuwenhoek en 1674. Son organismos muy diversos, de formas variadas, viven en cualquier tipo de cuerpo de agua, incluso congeladas o a temperaturas muy cálidas. Algunos son parásitos, mientras que otros son simbiontes de otros organismos. En el siguiente cuadro se muestra su clasificación. Entonces ahora vamos a ver la clasificación de los protozoarios, ¿sí? Eh, Son organismos muy, muy variados, ¿verdad? Generalmente la mayoría son parásitos. Entonces vamos a ver ese tipo de clasificación de los protozoarios, que son parásitos principalmente. Tenemos el Mastigopofora, son organismos unicelulares con flagelos y su nutrición es heterótrofa. Su hábitat, pues viven al aire libre, ¿no? Saprobios o parásitos. Y aquí está su imagen, ¿no? Vamos al siguiente grupo de clasificación de los protozoarios. Son los Rhizopoda o Sarcodina. Son organismos unicelulares con pseudópodos. Prolongaciones son heterótrofas, también su alimentación es heterótrofa. Pues también viven así parásitos de vida libre y en cuerpos de agua. Generalmente estos se encuentran en los humedales, ¿no? Vamos al siguiente, que son Ciliofora. Son más complejos, tienen cilios alrededor de su célula,
pueden tener estructuras especializadas. La mayoría se encuentran en ambientes acuáticos, ¿sale? Por ejemplo, les puedo decir un dato. Hay algunas que nos ayudan a la medicina, ¿no? Entonces, hay ciertos organismos que podemos ayudar para poder sintetizar ciertos tipos de medicamentos, aunque no lo creamos. De algunos hongos pueden sacar incluso la penicilina, pero eso posteriormente ahorita lo vamos a hablar. Vamos al siguiente, que se llama esporozoa. Son organismos heterótrofos sin sistema de locomoción, parásitos que provocan el paludismo y la malaria, ¿sí? Entonces la esporozoa principalmente provoca el paludismo y la malaria. Siguiendo con estos grupos de protistas, ¿verdad? Parásitos. Hay algunos que provocan ciertas enfermedades, como es el paludismo y otro tipo de enfermedades. Y hay que tener cuidado. También algunos peces, que son del océano, pues pueden tener parásitos en su capa superficial y ahí pueden habitar parásitos. Mientras hay un equilibrio, pues el pez puede seguir viviendo sin ningún problema. Pero ya cuando esta población de parásitos excede a su capacidad de que el pez puede darle nutrientes y otro tipo de bioquímicos, cuando ya exceden este tipo de parásitos, pues de una de otra manera, pues el pez pues puede morir, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos peces en nuestra casa, es un buen ejemplo, ¿no? Si nosotros no le cambiamos el agua frecuentemente o le ponemos su sustancia que nos venden ahí en la veterinaria, ¿verdad? Para controlar ese tipo de parásitos. Si no le cambiamos el agua, si frecuentemente y no le metemos esas gotitas, pues puede ser que el pez en un tiempo pues su ambiente va a ser muy tóxico y los parásitos pueden superar el número y de repente pues puede ser que en la pecera ya vemos que el pez murió, ¿verdad? Ah, pues ya se murió mi pez. Bueno, pues pueden ser muchas causas, pero una de las causas podría ser que a lo mejor el exceso de parásitos sobrepasó la cantidad que él podría tener y pues literalmente, ¿verdad? Los parásitos lo mataron, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, tener las precauciones. Nosotros por ahí en nuestra casa tenemos peces, una pecera, etcétera. Tenerle los cuidados necesarios, ¿no? Como toda mascota, ¿no? Como toda mascota tenemos que cuidarla, ¿no? Y lleva su tiempo, ¿ok? Entonces esto es básicamente lo que nos dice del reino de los protistas, ¿sale? También tener cuidado con los hongos. Bueno, vamos a ver este tipo de este reino protista en el campo biológico, ¿verdad? En este grupo se encuentran organismos con 3 tipos de nutrición, ¿sí? Autótrofos, heterótrofos y sí, son principalmente los tipos de nutrición. Las algas son la base de la alimentación en el sistema acuático. Además, son los principales productores de oxígeno en la atmósfera y por lo tanto son indispensables para la captación de dióxido de carbono. Lo que les decía desde un principio, ¿verdad? Sin algas, pues no hay oxígeno en el océano. Y si no hay oxígeno en el océano, pues simplemente no hay vida. Entonces, he ahí la importancia de que haya algas en el, en el océano, ¿no? Así como la importancia de tener árboles en nuestro ecosistema, ¿no? En la superficie, es de suma importancia.
Los protozoarios son organismos consumidores. Se alimentan de otros seres vivos. Debido a lo anterior, son responsables de mantener un equilibrio del número de individuos de otras especies. ¿Sí? O sea, los parásitos son los que equilibran la cantidad de otros seres vivos. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay demasiados parásitos? Pues ya el organismo pues no puede sobrevivir y literalmente los parásitos matan ese ser vivo, ¿no? Con lo que pasó ahí con el pez, ¿no? La imagen del pez que está infectado. Nosotros también tenemos parásitos, aunque nos desinfectemos, ¿verdad? Nos desparasitemos frecuentemente cada 6 meses, cada año, dependiendo. Vamos a tener una población de parásitos. El problema radica es que si nuestra población de parásitos excede la capacidad de equilibrio de nuestro organismo, ¿verdad? Porque si excede la población, pues ahí vamos a empezar a tener problemas, ¿verdad? Puede ser que constantemente, ¿verdad? Tengamos desnutrición. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos parásitos. Puede ser que de repente nos sintamos débil, con pocas energías, sin capacidad de hacer X trabajo, tengamos sueño constantemente, ¿verdad? Puede ser una causa de tener sueño, porque el sueño también puede ser muchísimas causas. También el sentirse débil y cansado pueden ser otras causas, ¿no? Pero el tener parásitos en exceso también puede ser un síntoma eso, ¿sí? Puede ser que la piel la tengamos de un color no como debe de ser, ¿verdad? Puede ser amarillenta, etcétera, no sé, dependiendo del organismo. Puede ser que nuestro estómago, nuestro sistema digestivo, constantemente cuando comemos nos empieza así como a tronar el estómago, porque pues ahí la cantidad de parásitos, incluso del reino de la monera, bacterias, etcétera, pues ahí está en exceso, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Podemos tener exceso de diarreas también, si tenemos parásitos en exceso. Constantemente podemos estar en diarrea, ¿no? Entonces son muchos síntomas cuando este reino del protista está en exceso en nosotros o en un pez, ¿verdad? Entonces hay que tener esas precauciones. Los misomicetos o micetos son desintegradores, por lo que ayudan a reciclar el material biológico en los ecosistemas, ¿sale? Entonces son recicladores ellos, este tipo de organismos. Por otro lado, existen especies simbióticas que ayudan a otros organismos a aprovechar su alimento, como las termitas. Eso lo vamos a ver un poquito más en el reino animal. Bueno, importancia socioeconómica. Las algas son una fuente de alimentos para diversos organismos y por supuesto para los seres humanos, para los humanos. Están consideradas como alimentos de calidad debido a su alto contenido en proteínas, minerales y vitaminas. Entonces, también tienen proteínas, minerales, vitaminas, las algas. Por eso se alimentan los peces, ¿verdad? Algunos seres humanos también, pero generalmente las algas, aparte de producir oxígeno en el océano, también son alimentos de otros seres vivos como ciertos peces, en el cual contienen la cantidad de proteínas, minerales y vitaminas que algunos peces necesitan, ¿sí? Entonces, una clasificación de las algas es en base a su color, ¿verdad? Y, por ejemplo, son 4 tipos de colores, que son las rojas, las pardas, las verdes y diatomeas. Las rojas son del género Porphyra. Se seca y presiona por forma de láminas que usan en el sushi, ¿sí? Entonces, también esta cantidad de proteínas y minerales y vitaminas que tienen las algas, también de una de otra manera la utilizan en este alimento que nosotros llegamos luego a consumir, ¿verdad? Que es el sushi. Entonces son ese tipo de algas de color rojo. De algunas especies se obtiene
el agar, una sustancia que se emplea para realizar los cultivos de microorganismos en los laboratorios. El agar también se utiliza para espesar alimentos, así como para conservar carne y pescados enlatados. Entonces vean que este tipo de algas no nada más sirve pues para el sushi, ¿no? Pues también para experimentos en ciertos laboratorios y pues también para conserva de carnes y pescados, ¿sí? Otro tipo de algas que nos ayudan, bueno, son las pardas. Estas se usan para los jarabes, helados, pinturas. Para la minaria se cultiva y se consume como ensalada. También se consume como ensalada las algas. Pardas. Las algas verdes, lechuga marina de los géneros Monostromoa y Ulva, se consumen como ensaladas, sopas, etc. Y las diatomeras se emplean como material filtrante en procesos involucrados en producción de bebidas, sustancias químicas, aceites y en los suministros de agua. Aquí nos ponen una imagen del sargazo, de la marea roja. Bueno, este es el sargazo, no es la marea roja, este es el sargazo. Se dan cuenta, pues toda la playa está contaminada de esta alga, ¿sí? Y pues no es poquito, es muchísimo, y son toneladas, ¿no? Y pues sí afectan al turismo. Cuando hay sargazo, pues ciertos hoteles y ciertos restaurantes, etcétera, pues se ven afectados, ¿no? Porque pues no hay turistas. Las autoridades cierran la playa para poder quitar todo esto, todas estas algas, el sargazo. Las retiran, pero pues lleva su tiempo, llevan días o semanas incluso para poderlas retirar. Entonces, en cuestión socioeconómica, en cuestión económica, pues le afecta mucho a los hoteles, restaurantes, toda la gente que vive del turismo, pues es afectada cuando hay sargazo. ¿Sale? Aquí la tarea nos dice que hay que llenar este cuadro, ¿sí? Lo que nos dice la segunda parte, elaborar y completar el cuadro de la página 76. Hay que llenarlo. Por ejemplo, número 1, tipo de célula presente en los miembros del reino protista. Pues es eucariotas, ¿no? Entonces aquí, eucariotas. Y ya está, eucariotas. Ya llenaron la número 1. La número 2, organismo protista con diferentes pigmentos, que son aquí. Algas, ¿no? Algas, ¿sale? Algas. Organismo protista fotosintético con diferentes pigmentos, ya habíamos dicho. Tiene diferentes pigmentos, rojas, pardas, verdes, diatomeas, ¿sale? Entonces vean, ya les di dos. Una es que es eucariotas y otra es que es algas. Y así van a ser todas las demás. Sería esa parte. Vamos a la última parte, que es el reino del fungi. ¿Qué es el reino del fungi? Pues son hongos en general. Como pueden ser setas, ¿verdad? Todos comemos, luego nos dan de comer, ¿verdad? Las setas, ¿verdad? Que tienen buena cantidad de proteínas, minerales y vitaminas, las setas. Y otro tipo de hongos, ¿no? Todas tienen pared celular, ¿sí? Este tipo de hongos. Presenta nutrición heterótrofa por absorción, o sea, absorben, ya sea por medio de luz, absorben sus nutrientes. La mayoría son multicelulares, excepto las levaduras. ¿Qué son las levaduras? Cuando nosotros ponemos un pan, ¿verdad? Un pan recién hecho, pues un bolillo, y pues lo dejamos ahí un día, 2 días, 3 días. ¿Qué es lo que va a pasar con ese pan? O una tortilla también, ¿verdad? Va a empezar a ver como moho, ¿sí? Pues ya se echó a perder. Pero básicamente quiere decir que empezó a haber una población en exceso del reino del fungi. Cuando tenemos un pan ya así enlamado, que les llaman, el pan enlamado o la tortilla enlamada,
que puede ser de color verde hasta color como naranja, ¿verdad? O las tortillas. Dices, no, pues ya se echó a perder. Pues el reino fungi ahí está haciendo de las suyas. La sobrepoblación se está empezando a reproducir demasiado. En la tortilla se empieza a reproducir, en el pan. El reino fungi empieza a hacer de las suyas y empieza a reproducirse. Por eso ya para el ser humano, pues no es correcto comerlo porque nos puede hacer daño, ¿verdad? Hay personas que son bien susceptibles a eso. Entonces, ahorita, en el ambiente, está el reino fungi. Está ahí viajando. Hay personas que por su sistema inmune, pues no les pasa nada, ¿verdad? Ahorita yo estoy hablando, nuestro sistema inmune ya está adaptado a ese sistema, a ese reino, y lo eliminamos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una tortilla, un pan que ya lleva mucho tiempo, pues no, ahí se empiezan a acumular y empiezan a comer, porque pues también necesitan comer y reproducirse, que es carbohidrato, ¿verdad? Entonces se empieza a consumir el reino fungi, ¿sale? ¿Se acuerdan hace tiempo cuando esto del bicho, decían que había el hongo negro, ¿sí? Y que en India estaban muriendo mucha gente por el hongo negro hace tiempo? Pues al fin y al cabo es el reino fungi que anda presente. Y toda la gente viene espantada, no, que el hongo negro, digo, ¿por qué te espantas? Si lo tenemos alrededor en todas partes, tú pones un pan, una tortilla mucho tiempo y se va a echar a perder, se empieza a llegar el reino fungi ahí a comer y a reproducirse y a hacerse más grande y a extenderse. ¿Sí? Lo que pasa es que si tu sistema inmune está muy debilitado, muy mal, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el reino fungi se va a empezar a comer parte de tu rostro, parte de tu piel, etcétera, porque tu sistema inmune está mal. Eso pasa mucho con las personas que tienen el VIH, ¿no? Las personas que tienen VIH, pues su sistema inmune está, está muy mal. Entonces, cualquier hongo con el coronavirus, con el bicho, ¿verdad? Puede ser que les pasen esas escenas que pasaban, ¿verdad? Sí. Si ponemos aquí en el Google, vamos a buscar aquí en el Google. Me hubiera gustado que prepararles unas imágenes, pero quién sabe. Ahora, ¿qué le pasó a esto? No quiere. Si tengo internet, sí. A ver, otra vez. Ok, quién sabe qué pasó. Quién sabe por qué no carga ahorita el internet. Solamente que sea este, el Mozilla. Vamos a poner aquí imagen. Le pongo. Aquí está. ¿Sí? ¿Sabe por qué no cargó el Chrome? Vean. Una de otra. Básicamente es que la persona se infecta de ese hongo. Así como la tortilla, el pan que se pone ahí, ¿no? El bicho. Pues lo mismo, ¿no? Ah, es que este es de YouTube. No. Creo que están fallando los servicios de Google. Ok, la canción. Bueno, no se ve. Si alcanzan a ver ustedes, miren, aquí se ve cómo el hongo empieza a calcomer la piel.
Porque el sistema inmune de esta personita lamentablemente está muy debilitado, está casi en cero. Entonces el hongo hace de las suyas. Empieza a comer, come cualquier cosa, así como come pan, come tortilla que se pone ahí enlamado, pues también puede comer piel. Y ahorita el hongo quiere comer mi piel, pero mi sistema inmune, y tiene una capa protectora, etcétera, hace que no haga eso, ¿verdad? Oye, pues ¿qué te pasa, no? Vete a otro lado. Porque mi sistema inmune se supone que está bien. Pero el de esta personita no tanto, el que estoy moviendo aquí. Su sistema inmune estaba tan bajo que el hongo hace de las suyas. ¿Sí? Parte que también le dio el bicho, pues bajó su sistema inmune, pues le dio en la torre. Y probablemente pues puede tener secuelas porque se está comiendo la piel y hasta se comió parte del ojo en esta persona. ¿Sí? Esto es lo que hace el reino fungi. Si tu sistema inmune está muy debilitado. ¿Ok? Quería enseñarles estas imágenes porque estuvo mucho de moda esa parte de que el hongo negro y que quién sabe qué y todo ese rollo, ¿verdad? Vamos a ver la clasificación del reino fungi, de los hongos, ¿verdad? Son los Cytridomycota. Sus características son organismos unicelulares, mayormente acuáticos, ¿sí? Y aquí está una imagen, ¿sí? Son esporas flageladas. Los zigomicotas son organismos multicelulares, la mayoría son terrestres, tienen hifas cenocíticas, esporas sexuales, cigoesporas. Y aquí está su imagen. Ese es el famoso moho negro del pan, ¿verdad? ¿Sí? Que de una de otra manera es el famoso hongo negro. Es una de los que decían del famoso hongo negro, ¿no? El zigomicota. Tenían mucho miedo ahorita con lo del bicho también. Fue muy famoso. El ascomicota también son organismos multicelulares, diversos hábitats. También tienes hifas septadas, esporas sexuales, y esta es su imagen, ¿no? Los basidiomicota también son organismos multicelulares, mayorías terrestres, hifas septadas, esporas sexuales, basidiosporas, los champiñones, ¿no? Entonces vean cómo los ascomicotas son básicamente las levaduras que sirven para incluso alimentos, y los basidiomycotas son los famosos champiñones. Y tenemos los otros que son los deuteromicotas, que son un grupo muy diversos y son los que provocan de una u otra manera el pie de atleta. Sí, el mal olor en los pies y todo ese rollo. Y estos son este grupo de hongos que se llaman los deuteromicota. Los hongos multicelulares están constituidos por las hifas. La palabra hifa proviene del griego hifos, que significa red. Las hifas son células alargadas con paredes celulares de quitina. En ocasiones presentan separaciones llamadas septos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven hifas, son como redes, ¿no? Como si fueran tentáculos, como si fueran patitas así bien raras. Pues básicamente son las famosas hifas. Son los hongos los que tienen, ¿sale? Vamos a ver la importancia del reino fungi, ¿verdad? La biología. Los hongos contribuyen al equilibrio ecológico del planeta. Como recordarás, son organismos desintegradores. Son capaces de degradar la celulosa y la lignina, los componentes de las paredes celulares de las células vegetales. La mayoría de los hongos son saprobios. Sin embargo, algunos establecen relaciones simbióticas con organismos fotosintéticos, como las algas verdes, cianobacterias. De esta simbiosis se forman los líquenes. Los líquenes a menudo colonizan zonas donde no pueden vivir ningún otro ser vivo, como las rocas, las cuales erosionan poco a poco hasta llegar
a formar suelo que será útil para el establecimiento de algunas plantas. Entonces también en algunos ramas, en algunos troncos, se forma una población de ciertos hongos que son los líquenes, que ayuda de una u otra manera para que ayude al establecimiento de algunas plantas, ¿sale? Las levaduras realizan la fermentación alcohólica. Este proceso metabólico se aprovecha para la elaboración de pan, vino, cerveza y otros, ¿sí? Entonces es muy importante también este tipo de hongos para crear ciertos alimentos, ¿verdad? Como es el pan, vino, cerveza, etc. Entonces ahí la importancia de tener este tipo de algas. El penicilino es utilizado en la producción de penicilina y algunos hongos se cultivan para producir el ácido cítrico y otras sustancias de importancia industrial. Entonces, a partir de este hongo se pueden hacer la penicilina. De hecho, el que descubrió la penicilina, ¿verdad? Pues estuvo practicando y haciendo pruebas con distintos tipos de hongos hasta que llegó a este hongo penicilino y se dio cuenta que este hongo mata distintas poblaciones de bacterias que son nocivas para el ser humano. Entonces, el hongo mata la bacteria. Y se dio cuenta que dice, caray, ¿cómo puedo yo hacer para que este hongo, porque si lo tomas así directamente, pues es muy tóxico para el ser humano? Tuvo que sintetizarlo de una forma que sea más suave y sintetizó la penicilina. ¿Okay? Pero es a partir de un hongo, ¿sí? Se sintetiza la penicilina. Cuando nosotros tenemos mucha gripe y que no se nos quita o tos, ¿verdad? Y que dicen, no, no, pues tú ya necesitas inyecciones. Los clásicos que dicen, no, no, pues inyecciones. El médico te manda inyecciones porque tu gripa, tu resfriado está muy grave, ¿no? De una de otra manera te pueden estar mandando penicilina o grupos de penicilina, ¿verdad? Sí, hay infinidad de otros subgrupos de penicilina, ¿verdad? Y ese es eficaz, te mandan las inyecciones y pues ya te matas, ¿verdad? Ya te matan la gripe. Pero la raíz de la penicilina, de esas inyecciones tan poderosas, es que es el hongo que se llama hongo penicillinus. Pues vean qué tan importantes son los hongos. O sea, no todo es malo en los hongos, ¿no? También hay cosas buenas. En la industria alimenticia los hongos pues nos ayudan para comer, para tener ciertos nutrientes, pero también pueden ser negativos y se utilizan como incluso drogas, ¿no? Algunas personas lo utilizan como para ponerse bien intensos, ¿verdad? Entonces, también hay que tener cuidado porque si nos pasamos de este tipo de hongos nos podemos intoxicar y hay personas que no saben y que de repente pues caen al hospital o fallecen, ¿no? Porque en su viajezote pues no entendieron que estos hongos también hay que tenerle mucho respeto. ¿Ok? Y pues también, ¿verdad? Este tipo de hongos pues provocan ciertas enfermedades en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es el pie de atleta, ¿verdad? El algodoncillo, la tiña, etc. ¿Sale? Entonces, esta es la importancia del reino fungi. Entonces, si se dan cuenta, compañeritos, ya llevamos tres reinos en todas estas páginas de la 70 hasta la 78. Son tres reinos. ¿Cuáles son? Monera, protista y fungi. La próxima clase vamos a estar hablando del vegetal y del animal, que son los otros dos. ¿Sabe? Lo que tienen que hacer ya por última parte de su tarea es leer y comprender la lectura de la página 76 y 78, que fue la que ya hablamos. Y por último, contestar las 4 preguntas de opción múltiple de la 79. Ahí está. Esta es la página 79. Tienen que contestar las 4 preguntas de opción múltiple. ¿Sí? Entonces,
Está muy fácil, ¿no? Y pues vamos a la siguiente parte, compañeritos.